Ya que se cuenta con la máquina y el convertidor de frecuencia que permite tener frecuencia y voltaje variable, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el primer paso es decir que de forma ilustrativa vamos a implementar una ley escalar, es decir, que vamos a garantizar que en esa máquina se cambie la frecuencia y el voltaje, que a frecuencias menores a la frecuencia nominal se tengan valores de voltaje inferiores, y por arriba de la frecuencia nominal se garantice que el voltaje siga siendo el voltaje nominal para este caso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, en el MATLAB ya hice las modificaciones y voy a explicar brevemente lo que está pasando. Entonces, en esa primera parte agregué una función step. La función step particularmente se encuentra en source, y entonces bastaría con agregarla, y esto con la finalidad de ya no tener un número finito, sino de agregar un cambio en este sistema. Voy a agregar un scope para mostrarles lo que estaría haciendo. Este correspondería al cambio. En este caso, lo que sucede es que va a tener dos valores en el primer instante de tiempo, que es antes de 0.7 segundos. El valor es de 1200 y posterior va a ser de 1800, en este caso después de los 0.7 segundos. El valor de velocidad, como la entrada de nuestro bloque es frecuencia, lo estoy multiplicando por 1 sobre 30 con la finalidad de expresarlo en términos de la frecuencia eléctrica del estator en este caso, y el valor lo estoy dividiendo en un valor constante con la finalidad de que obtener el índice de modulación a partir de este cambio. Entonces, en este caso, con 1200 revoluciones la máquina empezaría a funcionar a 40 Hz y con un índice de modulación de 0.7273. ¿Cómo hice para cambiar este parámetro del índice de modulación? Entonces, anteriormente teníamos que ese valor se multiplicaba por la frecuencia de la triangular. Lo que hice fue agregar un bloque de división con la finalidad de dividir el valor de la triangular en dicho índice, es decir, que en este caso el triangular se está dividiendo en 0.7273, lo que haría que la triangular aumentase. Otro cambio está en el número de las modulaciones. Anteriormente tenía que, para este sistema se tenían 30 ciclos de la triangular por cada uno de la moduladora. En este caso lo modifiqué a 15 con la finalidad de tener más ángulos de conmutación y hacer que el sistema tenga más suavidad visto desde la máquina. Con respecto a la reducción del índice de modulación, aumenté entonces el valor de el voltaje en la fuente de CD. Ahora tengo 600 voltios para este caso, y agregué dos scopes para poder apreciar lo que está sucediendo. Uno de estos está a la primera frecuencia, está a 40 Hz, vemos que no está cambiando, y el otro está a 60 Hz, su valor está cambiando después de 0.7 segundos. Cuando se realiza el cambio, el de 40 va a mostrar que cambia ligeramente, y el valor de 60 Hz va a representar el valor adecuado para este sistema de voltaje RMS. Entonces,
por las limitaciones de los bloques y temporalmente, para tener una cuantificación de los voltajes RMS, lo agregué de esa forma. Entonces vemos que con este índice de modulación a una frecuencia inferior a 40 Hz estamos teniendo un voltaje inferior al nominal, que en este caso particular es de 379,9 voltios. Otro aspecto que modifiqué temporalmente para la simulación es la carga mecánica. Entonces, como le estamos pidiendo menor velocidad, modifiqué ligeramente el par con la finalidad de que el sistema funcione temporalmente y que no presente oscilatorios graves que nos ayuden a, a controlar la máquina de una forma más sencilla. Entonces estos son los cambios que he realizado, espero los agreguen a su sistema. Ya les muestro cómo es el resultado de la curva característica inmediatamente termine la simulación. Ya nos estamos acercando al punto en el que se va a realizar el cambio. Estamos en 0.666 segundos y lo que va a suceder en este cambio es que, debido a que se programó que la velocidad final fuese 1800 en el campo magnético rotacional, este valor de frecuencia va a cambiar a 60 Hz, el índice de modulación va a cambiar a 1.91 y esto va a causar que en el sistema cambie el voltaje RMS. Fíjense, ya tenemos el voltaje RMS a 60 Hz, que es de 459,2 voltios, que es aproximadamente el voltaje nominal de la máquina, que corresponde a 460 voltios. Ya la máquina está funcionando en el segundo punto con voltaje nominal y frecuencia nominal, y la transición ahora es que la velocidad va a cambiar con esas características. Entonces estamos haciendo un cambio de frecuencia y voltaje en términos proporcionales a dicho sistema. De pronto, para limitar este aspecto, porque ya tenemos la frecuencia nominal con este índice de modulación, mi sugerencia es agregar un saturador en la simulación para garantizar que el valor no exceda este índice de modulación, para cuando se implemente el controlador tener en la peor condición el voltaje nominal que se consigue con este índice de modulación para el caso que estamos analizando. El bloque de saturación se consigue en discreto saturador. Esperemos que la simulación culmine para mostrarles cómo se incluiría y qué efectos tendría para este caso en particular. Entonces, la proporción que tenemos acá, esta es determinada matemáticamente en dependencia del número de polos del sistema, y esta proporción la modifiqué en dependencia del cambio de la señal triangular, y también previa a una simulación que había realizado para garantizar que el voltaje llegase a ser el voltaje nominal en la proporción adecuada. Y para la parte inferior, para lo que son las reducciones de voltaje, es más ilustrativo. La idea es tener claro que a frecuencias menores se debe cambiar también de forma proporcional el voltaje, reducirlo en este caso, como se ha presentado. Bueno, ya está culminando la simulación y vamos a apreciar los efectos del cambio de frecuencia y voltaje en la máquina. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es el cambio programado, lo que correspondería a la función step. Entonces, en este caso, la función step lo que está haciendo es un cambio de 1200 a 1800, que fue lo que dijimos en el tiempo exacto que se programó para este fin, que corresponde a 0.7 segundos.
eso va a corresponder, en el caso de mi máquina, un cambio de frecuencia de 40 Hz a 60 Hz y un índice de modulación de 0.7 a 1.19, que es lo que se muestra acá. Los efectos que tiene con respecto a la señal triangular en 0.7 segundos, que es donde ocurre el cambio. Sí, entonces para poderlo apreciar se tendría que ver después de la división, ¿no? Acá lo que se aprecia en el actual SCOF es el cambio de frecuencia. Entonces, como pasó de 40 a 60 Hz, se aprecia el cambio de frecuencia, pero no el cambio de magnitud. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente simulación, ya agregando el saturador. En términos del voltaje RMS, lo que se aprecia, este es el de 60 Hz. Fíjense que cuando funciona a 40 Hz nos da el valor oscilatorio. Este sería el valor real del voltaje RMS, y conforme a que se realiza la transición a 60 Hz, el valor de voltaje aumenta hasta llegar aproximadamente a los 460 en el tiempo establecido, que son los 0.7 segundos, que es cuando se realiza el cambio. En términos de las corrientes del rotor y del estator, se va a apreciar de la siguiente forma. Entonces, el periodo de arranque, la máquina se estaciona. Esta parte es la que corresponde al cambio de velocidad, y dicho cambio de velocidad implica también un cambio de frecuencia. Fíjense que acá se alcanza a apreciar que en este caso la frecuencia es menor. Acá tenemos una mayor frecuencia. Esta parte corresponde a 40 Hz, esta parte a 60 Hz, y en el rotor pues la frecuencia también se ve afectada, aumentando en este caso. En términos de la velocidad, entonces tenemos para la máquina el proceso de arranque de la máquina, su establecimiento en estado estacionario, y cómo el cambio de frecuencia afecta el funcionamiento de la máquina. Entonces, en 0.7 segundos se realiza el cambio, la velocidad tiene un transitorio y el par también tiene un transitorio, y al final se vuelve a restablecer a una velocidad mayor con un torque que tiene cierto nivel de rizado, debido a que las señales de voltaje, como lo dijimos, no son sinusoidales, son señales cuadradas. En las señales también se alcanza a apreciar lo que es el cambio de frecuencia en este caso. Entonces fíjense en que la frecuencia cambia en 0.7 segundos. Ahí está la modificación de lo que se ha realizado, y en este caso tenemos una velocidad superior a la nominal, debido a que la máquina está trabajando con un menor par. La parte del saturador que les decía, entonces la idea sería poner un saturador acá y decirle que el valor máximo sea, en este caso, 1.091, y el valor mínimo con la finalidad de garantizar que cuando se agregue el controlador no se exceda el voltaje nominal en ningún caso. Para este sistema vamos a simular para ver los efectos del cambio de magnitud en la señal triangular y cómo se vería el saturador en este caso. Bueno, en este caso la simulación ya terminó, y lo que se puede evidenciar es que el comportamiento
es igual al anterior, solamente se está limitando el valor para cuando se superen las frecuencias superiores a la nominal. Y en el caso de la señal triangular ya estaría lo que nos interesaría, que corresponde a una reducción de su amplitud conforme a que aumenta la frecuencia para aumentar el voltaje RMS en este caso, en donde se está cambiando frecuencia y también se está cambiando la amplitud para tener los efectos deseados en el sistema, que corresponden a un cambio en el voltaje RMS y a un cambio en la frecuencia eléctrica que se puede apreciar acá. Quedo atento a cualquier duda.